En 1994, las montañas de Salta ocultaron una verdad que la Gendarmería Nacional intentó enterrar bajo expedientes clasificados y un silencio que hiela la sangre. Lo que comenzó como una patrulla de rutina terminó en una carnicería cuando una abominación de extremidades deformes y ojos de fuego ámbar cometió el error de invadir el territorio equivocado. Frente a esta pesadilla biológica, no había soldados, sino dos dogos argentinos de pelaje blanco espectral, cuyas mandíbulas de acero y furia ancestral demostraron que el instinto protector de la tierra no conoce la piedad. El depredador pensó que se enfrentaba a simples animales de granja, pero lo que esos perros le hicieron a su carne dejó una marca que todavía hace temblar a los veteranos. No fue una cacería, fue una lección brutal de que en el monte salteño el verdadero peligro es aquel que no retrocede ante el horror. Bautista Sandoval arrastra los pies sobre la madera vieja de su porche, sintiendo que cada paso es una negociación fallida con su propio cuerpo. A sus 67 años, la mirada de este hombre no busca el horizonte por placer, sino por una vigilancia instintiva que se le quedó grabada en el alma desde que era un joven rastreador en la Gendarmería Nacional. Sus manos, que alguna vez fueron capaces de someter a las bestias más feroces del monte, ahora tiemblan con una fragilidad que lo enfurece, aunque no es el miedo lo que las sacude, es el frío que sube desde los huesos, un recordatorio constante de que el cáncer está ganando terreno, devorándolo por dentro con la misma paciencia con la que la maleza recupera las ruinas de las viejas haciendas olvidadas en el corazón de Salta. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La quebrada de Escoipe se extiende frente a él como una herida abierta en la geografía argentina, donde las montañas rojizas parecen sangrar bajo el sol abrasador de la tarde. En este rincón del mundo, el silencio no es la ausencia de sonido, sino una presencia física que presiona los oídos hasta que el pulso se convierte en un tambor lejano. Bautista sabe que ese silencio es traicionero, pues ha aprendido a identificar los matices de la quietud que preceden a lo inevitable, a ese aroma a tierra mojada y hierro que el viento del norte suele traer consigo. Aquí, el aislamiento no es una elección, sino una sentencia dictada por la geografía, un lugar donde la electricidad sigue siendo un lujo caprichoso y la única compañía real es el eco de los propios pensamientos que rebotan contra las laderas escarpadas. Bautista vive rodeado de los fantasmas de lo que fue, manteniendo una rutina rígida que es lo único que lo separa del abismo de la locura o el abandono total. Cada mañana limpia sus botas de cuero curtido con una dedicación casi religiosa, aunque ya no tenga rastros que seguir ni fronteras que patrullar en nombre de una institución que lo olvidó hace décadas. El aislamiento es su refugio y su celda, un espacio donde el tiempo parece haberse detenido en aquel fatídico año de 1994, cuando el mundo cambió para él para siempre. No busca la redención ni el perdón de nadie, simplemente intenta mantenerse erguido mientras el aire denso y cargado de jazmín salvaje inunda sus pulmones, recordándole que la vida sigue su curso indiferente a las tragedias humanas que se esconden tras las puertas cerradas. En la penumbra de su memoria, los perros blancos siempre ocupan el centro del escenario, animales espectrales que eran mucho más que simples herramientas de trabajo o compañeros de soledad. Moro y Luna, dos dogos argentinos de linaje puro, eran la manifestación física de la pureza y la ferocidad controlada, criaturas diseñadas para no retroceder jamás ante el peligro inminente. Bautista recuerda la suavidad de su pelaje blanco, que brillaba bajo la luz de la luna como si fueran guardianes celestiales enviados para proteger la frontera entre lo conocido y lo que habita en las sombras profundas. Eran mudos por instinto, una raza que no necesitaba ladrar para imponer respeto, pues su mera presencia y la fijeza de sus ojos oscuros bastaban para disuadir a cualquier intruso que se atreviera a cruzar los límites de su propiedad en el monte. Su pasado como rastreador de la Gendarmería Nacional le otorgó una comprensión casi mística del terreno, una habilidad para leer los signos que otros ignoran por completo en su ceguera cotidiana. Bautista podía interpretar el quiebre de una rama, la profundidad de una huella o el comportamiento errático de las aves como si fueran palabras escritas en un libro abierto
desierto sobre la tierra. Esta conexión con la naturaleza no nació de la admiración, sino de la necesidad de supervivencia en un entorno donde lo salvaje no pide permiso para reclamar lo suyo. Fue en esas misiones de frontera donde aprendió que existen cosas que no aparecen en los manuales de instrucción, secretos que se susurran entre soldados veteranos al calor de un fogón, historias sobre desapariciones que nunca se informan oficialmente para no despertar el pánico. Ahora, con el diagnóstico médico pesando en su bolsillo como una piedra de plomo, Bautista siente la urgencia de vaciar su conciencia antes de que el silencio final lo reclame. El cáncer no es solo una enfermedad biológica, sino el catalizador que rompe el sello de un juramento de silencio que ha mantenido durante 30 largos y amargos años de soledad. Sabe que no puede llevarse a la tumba la advertencia de que lo que ocurrió una vez puede repetirse, especialmente ahora que los rumores de nuevos ataques en las montañas comienzan a filtrarse por la radio local. Cada vez que tose y el sabor a metal llena su boca, se convence más de que su última misión no es sobrevivir, sino testificar sobre la ferocidad de lo que habita en las sombras de Salta. El año 1994 quedó marcado en su piel como una cicatriz que se niega a cerrar. Un tiempo de sombras alargadas y miedos que la modernidad nunca pudo borrar del todo. En aquel entonces, Bautista era un hombre en la plenitud de sus facultades, alguien que creía que una escopeta cargada y un par de perros valientes eran suficientes para enfrentar cualquier amenaza que el monte pudiera escupir. No obstante, la realidad se encargó de demostrarle que la arrogancia humana es el primer paso hacia la tragedia cuando se cruza el umbral de lo inexplicable y lo ancestral. Lo que presenció en su propiedad no fue un ataque fortuito de la fauna local, sino un encuentro brutal con una fuerza que desafía la lógica evolutiva, un secreto que decidió callar para no convertirse en el loco del pueblo. Las yungas, esas selvas de montaña que trepan por las laderas de Salta, son el escenario perfecto para que el misterio eche raíces y crezca con una exuberancia aterradora y asfixiante. El aire allí es pesado, saturado de una humedad que parece adherirse a la piel como una segunda capa de sudor frío y pegajoso que nunca termina de secarse. Los lugareños hablan del mal aire con una reverencia que raya en lo sagrado, respetando los ciclos lunares con un temor que los forasteros suelen confundir con simple superstición rural sin fundamento. Bautista, sin embargo, conoce la diferencia entre el mito y la amenaza biológica, habiendo sentido en su propio cuello el aliento fétido de algo que no debería existir según las leyes de la ciencia moderna, pero que respira y caza entre los helechos gigantescos. Durante décadas, el exgendarme ha observado cómo el mundo a su alrededor intenta ignorar las señales de que algo oscuro sigue latiendo bajo la superficie de la normalidad aparente. Ha visto cómo las autoridades locales archivan casos de ganado mutilado bajo la etiqueta conveniente de ataques de puma, ignorando deliberadamente la precisión casi quirúrgica de las heridas. Él mismo ha encontrado rastros que desafían cualquier explicación zoológica, huellas profundas que comienzan con la forma de un pie humano deforme y terminan con la marca inconfundible de garras poderosas y afiladas. La tensión pasiva de vivir en este estado de alerta constante ha erosionado su espíritu, convirtiéndolo en un observador silencioso de un drama que el resto de la comunidad prefiere ignorar para poder dormir tranquilos por las noches en sus casas de adobe y piedra. El preludio de la tormenta comenzó con una calma sobrenatural, una de esas semanas donde el viento parece detenerse y hasta los insectos guardan un silencio sepulcral que hiela la sangre. Bautista recuerda perfectamente el día en que los primeros informes sobre la noite de los currales silenciosos empezaron a circular como un incendio incontrolable por las estaciones de radio de la región. No hubo gritos, no hubo ladridos de advertencia en las granjas vecinas, solo el descubrimiento macabro de rebaños enteros masacrados sin que nadie escuchara absolutamente nada durante la madrugada cerrada. Fue en ese momento cuando sintió que el pasado regresaba para reclamar su deuda, y sus manos, todavía firmes en aquel entonces, acariciaron el lomo de sus dogos blancos, sabiendo que la oscuridad finalmente había decidido tocar a su puerta. La noticia llegó a través de la frecuencia de radio que Bautista mantenía encendida por pura inercia, una costumbre que se negaba a morir a pesar de su retiro. La voz del locutor local sonaba cargada de una estática nerviosa, informando sobre la desaparición de un joven oficial de policía en los límites de la quebrada de Escoipe. No se trataba de un extravío común en la maleza, sino de algo que el narrador describía con un tono de incredulidad mal disimulada. Solo habían encontrado su gorra reglamentaria y una hilera de huellas imposibles. Bautista sintió cómo un
escalofrío helado le recorría la columna vertebral, un latigazo de memoria que lo transportó de inmediato a las noches de vigilancia de 1994. El reporte sobre los corrales vacíos y el ganado drenado de sangre no era una novedad para él, sino el eco de una pesadilla antigua. El temblor en las manos de Bautista se intensificó al escuchar los detalles sobre las carcasas encontradas en las fincas colindantes, descripciones que hablaban de vísceras esparcidas con una precisión que ningún puma o jaguar poseía. Sintió el sabor amargo de la bilis en la garganta y una opresión en el pecho que no era producto del tumor, sino del pavor reprimido durante 3 décadas de silencio institucional. Su pulso se aceleró, golpeando sus sienes con la fuerza de un martillo contra el yunque, mientras el sudor frío empapaba su camisa de lona desgastada por los años de uso. En ese momento, el entorno doméstico de su rancho desapareció, reemplazado por la sensación asfixiante de la humedad de las yungas y el presentimiento de que la deuda de sangre que creía saldada estaba reclamando un nuevo cobro. Para Bautista, el pasado nunca fue algo que se pudiera enterrar bajo capas de tierra o decretos de confidencialidad, sino un organismo vivo que respiraba en la oscuridad de su recámara. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de los compañeros que ya no estaban y la mirada de los perros que tuvo que sacrificar volvían para cuestionar su derecho a seguir respirando. La mención de las huellas que pasaban de ser humanas a algo más pesado y con garras profundas fue el detonante definitivo que rompió su frágil estado de negación emocional. Sabía que las autoridades locales tratarían de ocultar la verdad bajo explicaciones racionales, pero él podía ver más allá de la burocracia del miedo que siempre ha intentado proteger la cordura de la población civil frente a lo que habita en las sombras. El fenómeno de la Noche de los Currales Silenciosos no era solo un nombre dramático para los diarios, sino una realidad física que Bautista ya había palpado con sus propios dedos calejados. En aquellos días de 1994, el aire se volvía tan denso que parecía que uno podía cortarlo con un machete bien afilado y los animales domésticos simplemente dejaban de existir de un momento a otro. Lo que más le perturbaba de los nuevos reportes era el silencio absoluto que describían los sobrevivientes, una ausencia total de ladridos de advertencia o bramidos de dolor por parte de las víctimas. Era como si una entidad predadora hubiera aprendido a anular los instintos más básicos de las presas, operando en una frecuencia de terror que paralizaba el corazón antes de que los dientes encontraran la yugular del ganado. Esa tarde, mientras Bautista revisaba los perímetros de su propiedad, un aroma familiar y nauseabundo golpeó sus fosas nasales con la violencia de un puñetazo, una mezcla de carne podrida y azufre que no pertenecía al ciclo natural de la descomposición. No era el olor de un animal muerto en el monte bajo el sol, sino la emanación de algo cuya biología estaba corrompida por una malicia ancestral y genética. Sus instintos de rastreador, dormidos pero no muertos, se encendieron de inmediato, enviando señales de alerta a un cerebro que ya estaba calculando distancias y trayectorias de escape. Se quedó inmóvil, sosteniendo la respiración, mientras el crujido de las hojas secas a lo lejos le confirmaba que no estaba solo en esa ladera rojiza que comenzaba a teñirse con las sombras largas del atardecer salteño. Los informes oficiales que llegaban por goteo mencionaban que el grupo de búsqueda del oficial desaparecido había encontrado rastros de sangre en la base de un árbol centenario, pero ninguna otra señal del hombre. Lo que no decían en voz alta y lo que Bautista sabía por experiencia propia era que la sangre estaba distribuida de una forma que sugería una exhibición ritual más que un simple acto de alimentación. Las huellas mencionadas en la radio no seguían un patrón de huida, sino de acecho calculado, moviéndose entre los árboles con una agilidad que desafiaba la masa muscular necesaria para dejar marcas tan profundas en el suelo arcilloso. Bautista imaginó perfectamente la gorra del policía tirada en el fango, un recordatorio patético de la inutilidad de la autoridad humana cuando se enfrenta a un depredador que ha perfeccionado su arte durante siglos. Con un movimiento mecánico y preciso, Bautista se dirigió a su antiguo arcón de madera, donde guardaba el equipo que no había tocado en años, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros encorvados. Sacó su vieja escopeta de caza, una pieza de acero y madera que había sido su única línea de defensa en los momentos de mayor peligro durante su servicio activo en la
gendarmería. Al pasar el paño aceitado por el cañón frío, recordó el día en que comprendió que las balas convencionales eran poco más que picaduras de insecto para aquello que acechaba en la quebrada de Escoipe. Sus dedos recorrieron las marcas en la culata, cada una representando un encuentro que preferiría olvidar, mientras su mente se inundaba de los síntomas clásicos del trastorno de estrés postraumático que lo habían acompañado durante toda su vejez solitaria. La atmósfera en Salta se había vuelto opresiva, como si la misma tierra estuviera conteniendo el aliento ante el regreso de una presencia que debió quedar sepultada en el olvido de las misiones fallidas. El cielo se tiñó de un violeta oscuro, casi negro, y el jazmín, salvaje que solía perfumar sus tardes, ahora le recordaba al olor de las flores en un velorio de campo abierto. Bautista sentía que las paredes de su casa se estrechaban a su alrededor, una reclusión que antes era voluntaria y ahora se sentía como una trampa mortal ante lo que venía. Los ruidos del monte, que antes le resultaban familiares y reconfortantes, se transformaron en un coro de susurros malévolos que parecían pronunciar su nombre en cada ráfaga de viento que golpeaba las persianas de madera de su vieja estancia. El conflicto entre su antiguo sentido del deber y el miedo visceral que le provocaba el pasado comenzó a desgarrarlo por dentro, creando una tormenta emocional que era mucho más dolorosa que su enfermedad física. Por un lado, Bautista sentía la obligación de advertir a los jóvenes que hoy patrullaban esas rutas con una confianza ciega en su tecnología y sus uniformes brillantes, ignorantes del peligro real. Por otro lado, recordaba perfectamente las amenazas de sus superiores en aquel entonces, quienes le dejaron claro que cualquier mención al horror de 1994 sería tratada como una traición al Estado y a la sanidad pública. El exgendarme se encontraba atrapado en una zona gris de la memoria, donde la culpa por los que murieron bajo su mando se mezclaba con el deseo desesperado de evitar que la historia se repitiera. Esa noche, el sueño fue imposible de alcanzar, pues las imágenes de cuerpos dilacerados y la fijeza de unos ojos, ámbar brillando en la oscuridad, se proyectaban contra sus párpados cerrados con una claridad cinematográfica. Bautista se vio a sí mismo corriendo por la selva de las yungas, escuchando el crujir de los huesos de sus compañeros bajo el peso de una fuerza invisible pero tangible en su letalidad. Se despertó empapado en sudor, con el corazón martilleando contra sus costillas y la sensación de que unas garras invisibles estaban arañando la puerta de su habitación, buscando reclamar lo que dejaron pendiente. El pavor no era una idea abstracta, sino una reacción química en su sangre que lo mantenía en un estado de hipervigilancia extrema, analizando cada sombra que se proyectaba en el suelo de su cuarto como si fuera un enemigo. Al amanecer, Bautista decidió salir a buscar la verdad por su propia cuenta, alejándose de los caminos transitados para adentrarse en la espesura donde los rumores de ataques eran más frecuentes y detallados. No tardó en encontrar lo que buscaba cerca de un arroyo seco, una serie de huellas que confirmaban sus peores sospechas sobre la naturaleza de la amenaza que había despertado. Eran marcas pesadas, donde la presión del talón indicaba un peso excesivo para un humano, pero que terminaban en unos dedos largos que se hundían en el barro con una fuerza de agarre sobrenatural. El rastro era errático, mostrando momentos en los que el ser se desplazaba en dos extremidades para luego caer en cuatro, adaptándose al terreno con una eficiencia biológica que hacía que cualquier otro depredador de la región pareciera un animal doméstico e inofensivo. En el pueblo, el ambiente era de una calma tensa, donde las supersticiones ancestrales empezaban a ganar terreno frente a las explicaciones oficiales sobre ataques de onzas o jaurías de perros asilvestrados. Los ancianos evitaban salir después del ocaso y los jóvenes se agrupaban en las esquinas, platicando en susurros sobre el mal aire y las leyendas de hombres que perdían su alma para transformarse en bestias de la noche. Bautista observaba todo esto desde la periferia, sabiendo que el miedo que sentían era apenas una fracción de la verdad que él cargaba en su memoria como un fardo de piedras ardientes. La negación colectiva era una herramienta de supervivencia, un escudo de incredulidad que la comunidad utilizaba para protegerse de la realidad de que un monstruo caminaba entre ellos, oculto bajo la piel de alguien conocido. A través de la ventana de su cocina, el exgendarme observaba el cinto horizonte mientras el sol comenzaba su descenso, preguntándose si tendría la fuerza necesaria para enfrentar una última vez a la encarnación de sus pesadillas. No se consideraba un hombre valiente, sino alguien que simplemente ya no tenía nada más que perder ante la inevitabilidad de la muerte que crecía en su propio interior. Pensaba en los dogos, Moro y Luna, y en cómo sus ojos blancos parecían haber absorbido la luz de la luna en aquella noche decisiva
decisiva de hace 30 años, dándole una esperanza que ahora se sentía lejana. La sospecha de que aquello que debió estar muerto había regresado no era una teoría para él, sino una certeza física que se manifestaba en el dolor punzante de sus viejas cicatrices de guerra. La genética de los dogos argentinos era algo en lo que Bautista siempre había confiado, viendo en esos perros una nobleza y una ferocidad que los humanos rara vez lograban alcanzar en su búsqueda de poder. Recordaba cómo Moro no emitió ni un solo gemido cuando la bestia le desgarró el costado, manteniendo su agarre en el cuello de la abominación con una tenacidad que desafiaba todas las leyes de la anatomía animal. Los nuevos perros que tenía en su finca ahora, aunque eran descendientes de aquella misma línea de sangre, parecían inquietos, olfateando el aire con una insistencia que revelaba su conciencia sobre la proximidad del peligro. Los animales, a diferencia de los hombres, no necesitan pruebas científicas para reconocer la presencia del mal puro, reaccionando con un instinto ancestral que se activaba ante la cercanía de lo que nunca debió existir. La sospecha de que la criatura había regresado, o quizás de que nunca se fue realmente del todo, se convirtió en una obsesión que consumía las pocas horas de descanso que el cáncer le permitía tener. Bautista analizó cada fragmento de información que pudo recopilar, conectando los puntos entre las muertes de ganado, el policía desaparecido y los avistamientos fugaces en las zonas más remotas de la quebrada de Escoipe. Todo apuntaba a un ciclo que volvía a cerrarse, una manifestación de la licantropía regional que no tenía nada de místico y mucho de error evolutivo y de predación absoluta de alto impacto. Sentía que el tiempo se agotaba, no solo para él, sino para toda la región que dormía plácidamente, mientras un predador alfa los acechaba desde la oscuridad de las yungas, esperando el momento justo para volver a atacar. Finalmente, el gatillo que rompió su inercia fue el hallazgo de un trozo de tela de un uniforme oficial enganchado en una rama de espinillo, justo en el límite de su propio terreno privado en la montaña. Al tocar el tejido desgarrado y sentir la humedad de la sangre seca entre sus dedos, Bautista supo que el juego de las sombras había terminado y que el enfrentamiento directo era ya inevitable. El pasado ya no era una memoria distante, sino una realidad palpable que estaba golpeando a su puerta con garras de acero y un hambre que no conocía límites ni fronteras. Con la mirada fija en la espesura verde que devoraba la luz del día, el exgendarme comprendió que su última batalla no sería contra la enfermedad, sino contra la misma oscuridad que intentó devorarlo hace 3 décadas en Salta. La memoria de 1994 se despliega como un celuloide quemado en la mente de Bautista, regresándolo a las profundidades de la quebrada de Escoipe. En aquel entonces, las misiones de la Gendarmería Nacional no buscaban traficantes de mercancía, sino respuestas a un vacío que devoraba rancherías enteras en el silencio de las yungas. El aire de Salta se sentía cargado, una pesadez eléctrica que erizaba el vello de la nuca mucho antes de que el primer cuerpo fuera descubierto bajo el follaje esmeralda. El joven rastreador caminaba con su fusil al hombro, confiando en que el entrenamiento militar lo había preparado para cualquier amenaza tangible que el monte pudiera escupir. Sin embargo, el primer hallazgo no fue una persona, sino un rastro de destrucción que desafiaba toda lógica balística o biológica conocida por los hombres de uniforme en esa región fronteriza. Aquella mañana de junio, la patrulla encontró el primer indicio de que no se enfrentaban a un animal ordinario ni a un grupo de forajidos locales. En un claro del bosque, el ganado de una estancia pequeña yacía distribuido en un círculo macabro, con los cuellos rotos por una fuerza que parecía haberlos sacudido como si fueran simples juguetes de trapo. No había marcas de proyectiles ni huellas de neumáticos, solo el rastro de unas garras que habían surcado el suelo arcilloso con una profundidad aterradora. Bautista se arrodilló para examinar una de las marcas, notando que el lodo todavía estaba fresco y desprendía un calor antinatural que no correspondía al clima serrano. El olor a azufre y carne podrida impregnaba el ambiente, obligando a los soldados a cubrirse el rostro con pañuelos mientras el silencio de las aves presagiaba algo nefasto. El mando institucional reaccionó con una frialdad que a Bautista le resultó sospechosa desde el primer minuto de la operación en el sector norte. En lugar de solicitar expertos en fauna o medicina forense, llegaron camiones militares sin distintivos y hombres con uniformes grises que comenzaron a cercar el área con una eficiencia quirúrgica. Se les ordenó a los gendarmes que borraran cualquier registro fotográfico y que confiscaran los rollos de película de los pocos pobladores que se habían atrevido a acercarse al sitio del desastre. Bautista observó cómo quemaban archivos y notas de campo en fogatas improvisadas, eliminando
cualquier rastro de que lo sucedido en Escoipe fuera algo más que un simple brote de rabia en el ganado. El ocultamiento no era solo una medida de seguridad, sino una política de Estado para mantener la normalidad. Fue en medio de este caos administrativo que Bautista decidió traer a sus propios aliados, sabiendo que las armas de fuego no serían suficientes contra lo invisible. Moro y Luna llegaron en la parte trasera de su camioneta, dos espectros de color blanco puro que contrastaban con el verde violento de la selva nublada. Los dogos argentinos no ladraban al descender, pero sus fosas nasales trabajaban con una intensidad frenética, detectando una presencia que los humanos apenas lograban intuir por el miedo. Bautista confiaba en la genética de estos perros, criados para la caza mayor y dotados de una valentía que rozaba el suicidio, sin imaginar que incluso ellos se verían superados por la entidad. Los animales se mantenían cerca de sus botas, con los músculos tensos como cuerdas de violín, listos para lanzarse sobre cualquier sombra que osara moverse. La primera vez que vieron a la criatura no fue a través de la mira de un rifle, sino como una mancha de oscuridad moviéndose entre los árboles. Era una figura desgarbada, con extremidades excesivamente largas que parecían estirarse de forma dolorosa mientras se desplazaba en una bipedestación errática y antinatural. No tenía el pelaje tupido de un lobo, sino una piel grisácea y tirante que dejaba ver cada tendón y cada hueso proeminente de su estructura esquelética. El lobizón no corría, se deslizaba por el terreno con una agilidad que desafiaba la gravedad, emitiendo un sonido sibilante que se filtraba entre los matorrales como el escape de un gas tóxico. Bautista sintió que su entrenamiento se desmoronaba ante la visión de algo que la biología moderna no podía explicar, una abominación que respiraba con una furia ancestral. El horror se materializó físicamente cuando la patrulla nocturna fue emboscada en un desfiladero estrecho, lejos del campamento base y de cualquier comunicación por radio posible. El aire se llenó de gritos desgarradores y del sonido metálico de los cerrojos de los rifles siendo accionados en medio de la neblina cegadora de las yungas. Bautista vio cómo uno de sus compañeros era arrastrado hacia la maleza por unas manos que terminaban en uñas negras y afiladas, capaces de perforar el chaleco táctico como si fuera papel. No hubo balacera, solo el caos de hombres aterrados disparando a las sombras mientras la criatura se movía entre ellos con una superioridad física insultante. El rastreador soltó la correa de Moro y Luna, quienes se lanzaron al ataque con un rugido sordo que fue lo único que rompió el pavor de aquella noche. El enfrentamiento entre los dogos y la bestia fue un choque de naturalezas opuestas, el instinto protector contra la malicia evolutiva pura de un depredador alfa. Moro logró morder el hombro de la criatura, clavando sus colmillos con una potencia que habría destrozado el hueso de cualquier jabalí o puma de la región. La entidad soltó un alarido que no era humano ni animal, un grito de frecuencia alta que hizo sangrar los oídos de Bautista mientras intentaba enfocar su linterna. En ese breve instante de iluminación, el rastreador vio los ojos de la cosa. Eran orbes de un color ámbar, encendido, cargados de una inteligencia perversa que reconocía el desafío. La bestia golpeó al perro con una fuerza brutal, lanzándolo contra las rocas, pero el dogo no soltó la presa, demostrando por qué su linaje era legendario en el norte. Aquella noche terminó con un silencio más pesado que el que había precedido al ataque, con la patrulla diezmada y el suelo cubierto de una sangre oscura. Bautista recuperó a sus perros, que estaban cubiertos de heridas profundas y de una sustancia viscosa que desprendía el mismo olor fétido que las carcasas del ganado. Al regresar a la comandancia, se encontraron con que los oficiales superiores ya habían redactado un informe oficial atribuyendo las bajas a un accidente con explosivos y un ataque de fieras asilvestradas. Se les prohibió hablar, se les ordenó olvidar y se les amenazó con la corte marcial si alguna palabra sobre el hombre deforme cruzaba sus labios. El borrado de evidencias fue total, incluyendo la desaparición de los restos biológicos recolectados por el equipo de limpieza que llegó poco después del amanecer. La mayor revelación no fue la existencia del monstruo, sino descubrir que la criatura llevaba una medalla de bautismo oxidada colgando de su cuello marchito. En ese momento, Bautista comprendió que el lobizón no era un animal místico, sino el resultado de una degradación humana, un hombre de una familia influyente de Salta que había sido ocultado por generaciones. La institución no estaba cazando a una bestia, estaba protegiendo un secreto dinástico que se entrelazaba con el poder político y militar de la provincia desde hacía décadas. El sacrificio de sus hombres no había sido para proteger a la población, sino para asegurar que la maldición de sangre no saliera a la luz pública. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al
al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Bautista comenzó a notar que sus perros, Moro y Luna, habían cambiado tras el contacto físico y el intercambio de fluidos con la criatura en la quebrada. Sus ojos, antes oscuros y animales, empezaron a mostrar una fijeza inquietante, una chispa de comprensión que no pertenecía al mundo canino que él conocía tan bien. Los animales pasaban las noches despiertos, mirando hacia el bosque con una intensidad que erizaba la piel del gendarme, como si estuvieran esperando una señal o una invitación. El rastreador empezó a sospechar que la infección de la bestia no era solo física, sino algo que se filtraba en el alma y el instinto de quienes se atrevían a tocar. El silencio institucional se convirtió en una losa de cemento sobre su pecho, sabiendo que llevaba el horror impregnado en su propia casa y en sus fieles compañeros. Los días siguientes fueron una espiral de paranoia y hallazgos sensoriales que confirmaban que la amenaza no se había retirado, sino que estaba estudiando a sus nuevos oponentes. Bautista encontraba pequeños montones de huesos dispuestos en patrones geométricos cerca de su propiedad, como si alguien o algo estuviera marcando un territorio sagrado o una zona de caza. El aroma a azufre se volvió constante, filtrándose por las rendijas de las ventanas y contaminando el agua de los pozos, provocando náuseas y alucinaciones en el joven rastreador. Las sombras en las yungas parecían cobrar vida propia, moviéndose de forma independiente a la luz del sol, creando una atmósfera de horror psicológico que desgastaba la sanidad de Bautista. Cada crujido de la madera en la noche era interpretado como el avance de garras largas buscando una entrada a su refugio. El Departamento de Inteligencia Militar envió a un especialista que hablaba de entidades biológicas anómalas, utilizando términos técnicos para despojar al fenómeno de su carga mística y folclórica regional. Le explicaron a Bautista que lo que habían visto era un error de la naturaleza, una mutación genética acelerada que dotaba al individuo de capacidades físicas sobrehumanas a cambio de su racionalidad. Sin embargo, el rastreador sabía que había algo más, algo que la ciencia no podía capturar en sus tubos de ensayo o en sus informes clasificados como secretos. Había una maldad espiritual en la mirada de la bestia, un odio que trascendía la simple necesidad de alimentarse y que buscaba el sufrimiento de sus víctimas. El especialista le entregó una serie de documentos que debía firmar, sellando su destino como un sobreviviente marcado por la verdad prohibida del gobierno. Durante las misiones de limpieza, Bautista descubrió cuevas profundas donde la criatura guardaba los restos de sus cacerías anteriores, incluyendo pertenencias personales de personas desaparecidas hacía años. Encontró relojes, calzado desgastado y pedazos de tela que pertenecían a niños y adultos que la comunidad había dado por perdidos en la inmensidad del monte salteño. El horror original no radicaba en la muerte inmediata, sino en la acumulación de evidencias de que la bestia había operado con impunidad bajo la protección del silencio oficial. Cada objeto era un testimonio mudo de una vida truncada y de una familia que nunca recibió respuestas, mientras los poderosos seguían brindando en sus fincas de lujo. La rabia comenzó a germinar en el corazón del gendarme, reemplazando gradualmente al miedo que lo había paralizado durante el primer encuentro en el desfiladero. La textura de la selva cambió para Bautista, volviéndose un laberinto de peligros potenciales donde cada árbol podía ocultar a un depredador capaz de despedazarlo en segundos. Aprendió a identificar el sonido de los huillidos que no eran coyotes ni lobos, sino lamentos humanos distorsionados por una garganta que ya no estaba diseñada para el lenguaje hablado. El horror progresivo se alimentaba de detalles mínimos, como encontrar mechones de pelo grueso y áspero enganchados en el alambre de púas de su propio corral de dogos. La sensación de ser observado se volvió permanente, una presión constante en la base del cráneo que no lo abandonaba ni siquiera cuando estaba dentro de la comandancia. El mundo exterior seguía su curso, ignorante de la guerra secreta que se libraba en las sombras de las montañas rojizas de Salta. Los sacrificios hechos para mantener el secreto institucional incluyeron la carrera y la salud mental de varios oficiales que no pudieron soportar la carga de lo que presenciaron. Algunos terminaron en asilos, otros se quitaron la vida, y la mayoría fueron trasladados a puestos remotos en la Patagonia para asegurar que no hablaran con la prensa. Bautista resistió, aferrado a su labor como rastreador y a la compañía de sus perros, que eran los únicos que entendían el peso de la verdad que cargaban. La falta de reconocimiento y el borrado de sus méritos en combate lo convirtieron en un hombre cínico, alguien que ya no creía en las banderas ni en los uniformes. La única lealtad que le quedaba era hacia Moro y Luna, quienes mostraban cicatrices físicas que nunca terminaban de cerrar por completo. A medida que pasaban los meses en 1994, Bautista se dio cuenta de
que la criatura estaba desarrollando una fijación particular con él y con su propiedad. Los ataques se volvieron más personales, con la bestia dejando huellas humanas desnudas justo frente a la puerta de su casa, como un recordatorio de que sabía quién era su enemigo. El horror se volvió cotidiano, una rutina de vigilias armadas y sueños interrumpidos por el sonido de algo rascando las paredes, de adobe desde el exterior. El exgendarme empezó a entender que no se trataba de una simple cacería, sino de un juego de desgaste psicológico diseñado para quebrantar su voluntad antes del enfrentamiento final. La criatura demostraba una paciencia infinita, esperando que el cansancio y el aislamiento hicieran el trabajo sucio por ella en la soledad del monte. El descubrimiento de que la entidad podía comunicarse a través de sueños o visiones fragmentadas fue el golpe final para la estabilidad mental del joven Bautista durante aquella misión. Empezó a ver escenas de la infancia de la criatura, momentos de dolor y rechazo que explicaban, aunque no justificaban, la monstruosidad en la que se había convertido el heredero de los Scoipe. Estas intrusiones mentales eran acompañadas por un dolor de cabeza insoportable y un sabor a sangre en la boca que no desaparecía con el agua. El lobizón estaba intentando establecer un vínculo, una conexión de sangre que vinculaba al rastreador con la maldición que asolaba la región desde tiempos inmemoriales. Bautista luchó contra estas visiones con toda su fuerza, refugiándose en el entrenamiento militar y en la pureza instintiva de sus dogos blancos. Al final de ese año, la misión fue declarada oficialmente concluida, y la zona de la quebrada de Scoipe fue sellada bajo el pretexto de una reserva ecológica protegida por el ejército. Bautista fue retirado del servicio activo con una pensión mínima y una advertencia final grabada a fuego en 1900. Su expediente: el silencio era su única garantía de vida. Se llevó a sus perros y se instaló en su finca, cargando con el horror de los cuerpos que nunca fueron entregados a sus familias y la imagen de los ojos ámbar. El pasado se convirtió en una herida abierta que supuraba cada vez que la luna se llenaba en el cielo de Salta, recordándole que el secreto seguía vivo bajo la tierra. El horror original no se había ido, simplemente se había replegado a las sombras, esperando el momento adecuado para volver a reclamar su territorio. Bautista Sandoval sintió el peso de la vieja casaca militar sobre sus hombros, una carga que pesaba mucho más que los kilos de acero que solía cargar en su juventud patrullando la sierra. Sus dedos, deformados por la artritis y el paso del tiempo, acariciaron el metal frío de la escopeta que permaneció oculta en el doble fondo de su armario durante 3 décadas de silencio. El cáncer le recordaba su presencia con una punzada en el costado, pero él simplemente apretaba los dientes, negándose a rajarse antes de cumplir con su última deuda de sangre en el monte. No había gloria en este regreso, solo la necesidad de cerrar un ciclo que le robó la paz desde aquel verano de 1994. Con un último vistazo a su rancho, Bautista se puso en marcha hacia la quebrada de Scoipe. El camino hacia la zona restringida estaba lleno de obstáculos que no aparecían en los mapas, puestos de control disfrazados de vigilancia fitosanitaria que en realidad ocultaban la presencia de inteligencia militar. Bautista usó toda su astucia de viejo rastreador para evitar las rutas principales, moviéndose por brechas olvidadas donde la maleza ya había devorado el asfalto y las señales de tránsito estaban oxidadas. Cada bache de la terracería sacudía su cuerpo enfermo, provocándole ataques de tos que dejaban rastros de sangre en su pañuelo mugriento, pero el motor de su vieja camioneta seguía rugiendo con una terquedad similar a la suya. Sabía que lo estaban cazando, que el gobierno nunca dejó de monitorear esa frecuencia, pero a estas alturas las amenazas de cárcel le resultaban simplemente ridículas frente a la inminencia de la tumba que lo esperaba pronto. Al llegar al límite de la reserva ecológica, Bautista se encontró con una cerca de alambre de espino reforzada que no recordaba de sus tiempos de patrulla, una barrera física contra la curiosidad ajena. El aire en la entrada de las yungas se sentía distinto, cargado con esa electricidad estática que precede a las tormentas de la sierra, pero con un matiz de putrefacción que solo él reconocía. Bajó de la camioneta con movimientos lentos, sintiendo cómo el suelo bajo sus botas vibraba con una energía hostil que parecía darle la bienvenida a su antiguo verdugo. Los sensores de movimiento parpadeaban en los postes, pero el veterano conocía los puntos ciegos de la tecnología, moviéndose con una agilidad que su cuerpo parecía haber rescatado de algún rincón olvidado de su memoria genética para esta misión suicida. Un grupo de jóvenes biólogos, armados con cámaras digitales y grabadoras de alta fidelidad, se cruzó en su camino cerca de un arroyo seco, ajenos al peligro que representaba su propia presencia allí. Bautista los observó desde la maleza
naturaleza, sintiendo una mezcla de lástima y coraje por su ignorancia científica, por creer que podían capturar en una lente lo que desafía todas las leyes de la luz y la biología. Los jóvenes discutían, entusiasmados sobre una supuesta nueva especie de depredador que estaba matando al ganado local, sin sospechar que ellos mismos eran poco más que aperitivos para la entidad que los observaba desde las sombras. El ex gendarme decidió no intervenir, sabiendo que sus palabras sonarían a delirios de un pinche viejo loco consumido por la enfermedad y la nostalgia de una pinche guerra secreta. Mientras se internaba más profundamente en el corazón verde de la quebrada, Bautista comenzó a encontrar señales que indicaban que la situación era mucho más grave de lo que los informes sugerían. No solo eran huellas aisladas, sino verdaderos senderos de cacería que sugerían una estructura social y una capacidad de reproducción que en 1994 parecía imposible de alcanzar. Los árboles presentaban marcas de garras a alturas que superaban los 3 metros, despojando la corteza con una violencia que indicaba una necesidad de marcar territorio frente a otros de su misma calaña. El horror biológico se manifestaba en la escala del desastre. El lobizón original no estaba solo. Había logrado propagar su deformidad, creando una descendencia que ahora reclamaba la totalidad de las yungas como su dominio absoluto, feroz y privado. El primer encuentro físico ocurrió cerca de la medianoche, cuando el frío de la montaña calaba hasta los huesos y la neblina envolvía el campamento improvisado de Bautista en un abrazo blanco y asfixiante. Un sonido metálico, como el de una cadena siendo arrastrada sobre piedras, lo puso en alerta máxima, obligándolo a levantar su escopeta con una firmeza que sorprendió a sus propios nervios atrofiados. De entre las sombras emergió una figura que guardaba un parecido aterrador con el monstruo que enfrentó hace 30 años, pero esta era más joven, más robusta y con una musculatura que palpitaba bajo su piel translúcida. El ser no emitió ningún gruñido, simplemente se quedó inmóvil, observando al anciano con unos ojos que brillaban con una luminiscencia ámbar, reconociendo quizás el olor a miedo y a muerte que traía. La criatura se lanzó al ataque con una velocidad que la vista humana apenas lograba procesar, convirtiéndose en un borrón de garras y dientes en medio de la oscuridad total del bosque. Bautista disparó un cartucho de posta pesada, sintiendo el retroceso del arma golpear su hombro con la fuerza de un rayo, pero la entidad logró esquivar el impacto principal con una agilidad sobrenatural. El estruendo de la balacera rompió el silencio de la quebrada, despertando a las aves que huyeron despavoridas, mientras el anciano recargaba el arma con la precisión mecánica de un hombre que ha hecho esto 1000 veces. La bestia se ocultó tras un cedro centenario, siseando con una furia que revelaba su frustración ante la resistencia de una presa que debería haber muerto en el primer embate de sus garras. En ese momento de tensión extrema, Bautista recordó a Moro y Luna, sintiendo que el espíritu de sus dogos lo acompañaba en esa soledad asfixiante frente a la abominación biológica. Sus nuevos perros, descendientes directos de aquella línea de sangre pura, se mantenían en posición defensiva a su lado, con el pelo erizado y los colmillos al descubierto en un gesto de desafío absoluto. El aire se llenó de nuevo con ese olor a azufre y carne en descomposición que indicaba la proximidad del nido, un lugar donde la realidad se torcía para dar paso al horror más absoluto. La batalla ya no era solo por la supervivencia individual, sino un intento desesperado por detener el avance de una plaga que amenazaba con desbordar los límites de la montaña y alcanzar los pueblos cercanos de Salta. El rastro de sangre azulada que dejó la criatura al retirarse guió a Bautista hacia una caverna oculta tras una cascada de agua helada, un lugar que no figuraba en ningún registro geográfico. Al entrar, el anciano se encontró con una revelación que lo dejó paralizado. El suelo estaba cubierto de uniformes, militares desgarrados y restos de equipo que databan de diferentes décadas de misiones fallidas. Allí, en la penumbra, pudo ver que el lobizón no solo se alimentaba de carne, sino que recolectaba trofeos de sus enfrentamientos con los humanos, manteniendo una especie de santuario dedicado a la humillación de sus captores. El horror radicaba en la inteligencia que demostraba este comportamiento, sugiriendo que la bestia conservaba fragmentos de su conciencia original, retorcidos por la maldición y el odio acumulado durante años de aislamiento gubernamental. En lo profundo de la cueva, Bautista descubrió lo que más temía, una serie de capullos orgánicos adheridos a las paredes, hechos de una sustancia viscosa que latía con un ritmo cardíaco lento. No era solo un individuo, era una colonia en expansión que utilizaba el ADN humano como base para perfeccionar su estructura predadora y su resistencia a las armas convencionales del ejército. El veterano sintió que sus piernas
piernas flaqueaban, no por la enfermedad, sino por la magnitud de la traición institucional que permitió que este experimento se saliera de control en nombre del poder. Cada capullo contenía una forma de vida que esperaba el momento justo para emerger y sembrar el caos en una Salta que dormía ignorante de la verdadera amenaza que se gestaba bajo sus pies de arcilla. El enfrentamiento final comenzó cuando la madre de la colonia, una entidad de proporciones gigantescas y piel endurecida como el granito, emergió de las profundidades de la cueva para proteger a su descendencia. Bautista se vio pequeño ante la magnificencia del horror, una criatura que parecía haber absorbido toda la oscuridad de la quebrada para convertirla en puro músculo y hambre insaciable. Sus dogos se lanzaron al ataque sin esperar órdenes, mordiendo las extremidades de la bestia con una ferocidad que solo la raza de Nores Martínez podía producir ante una amenaza de tal calibre biológico. El anciano disparó sus últimos cartuchos contra el pecho del monstruo, buscando el corazón de una criatura que parecía no tener puntos débiles ni sentir el dolor físico de las heridas infligidas por el plomo ardiente. La sangre salpicó el rostro de Bautista, una sustancia caliente y amarga que sabía a metal y a ceniza, recordándole su propia mortalidad en medio de aquel infierno bajo tierra. Sintió cómo las garras de la bestia le rozaban el pecho, desgarrando su vieja casaca militar y dejando marcas que quemaban como si estuvieran hechas de puro fuego líquido y azufre. En un acto de desesperación final, el veterano utilizó una granada de fósforo blanco que había guardado ilegalmente desde sus días en la gendarmería, activándola con un movimiento fluido a pesar de sus dedos temblorosos por la artritis. La explosión de luz cegadora iluminó la cueva, revelando por un segundo la expresión de terror casi humano en el rostro de la abominación antes de que las llamas devoraran la colonia. El calor se volvió insoportable, obligando a Bautista a retroceder mientras el techo de la caverna comenzaba a ceder ante la intensidad del incendio químico que él mismo había provocado allí. Sus perros regresaron a su lado, quemados y exhaustos, pero manteniendo esa mirada de lealtad inquebrantable que siempre había sido su único consuelo en la soledad del monte. El anciano salió de la cueva justo antes de que una enorme roca sellara la entrada para siempre, dejando atrás el grito agónico de la criatura que se fundía con el sonido del agua. Se pum, desplomó sobre el barro con los pulmones ardiendo y el corazón latiendo a un ritmo errático, preguntándose si su sacrificio personal serviría de algo contra una amenaza que ya se había expandido por toda la sierra de Salta. Al amanecer, el bosque guardaba un silencio diferente, una quietud que no era de terror sino de agotamiento absoluto tras la batalla campal que se libró bajo la luz de las estrellas. Bautista registró sus manos, que ahora estaban manchadas no solo con su propia sangre, enferma, sino con los fluidos de un mundo que la humanidad no estaba preparada para comprender. Sabía que los militares llegarían pronto, rastreando la explosión y el rastro de calor, listos para enterrar de nuevo la verdad bajo capas de cemento y mentiras oficiales en sus expedientes secretos. Su misión de retorno había terminado, pero la sensación de que algo seguía observándolo desde los picos más altos de la quebrada le recordaba que la naturaleza siempre encuentra una forma de persistir y de tomar venganza. Los jóvenes investigadores que encontró anteriormente nunca supieron lo cerca que estuvieron de la muerte, habiendo sido salvados por el acto suicida de un anciano al que despreciaron por su apariencia física. Bautista los vio marcharse en sus camionetas modernas, llevando consigo datos inútiles sobre especies comunes, mientras la verdadera amenaza ardía en silencio a pocos kilómetros de distancia de sus radares tecnológicos. El veterano sintió una amargura profunda al darse cuenta de que la verdad seguiría siendo un fardo que solo él y unos pocos sobrevivientes marcados tendrían que cargar hasta el final. La redención que buscaba no llegó con la victoria, sino con la amarga comprensión de que el mal simplemente cambia de forma para adaptarse a los tiempos modernos y a la pinche incredulidad humana. De regreso en su rancho, Bautista comenzó a escribir estas líneas con la urgencia de quien sabe que su tiempo en la tierra se está agotando más rápido que la arena. Cada palabra es un esfuerzo por arrancar la farpa de su garganta, por liberar a Salta de una maldición que se alimenta de la complicidad y el silencio de las instituciones de poder estatal. Sus perros, los pocos que sobrevivieron al enfrentamiento en la cueva, ahora descansan a sus pies, pero sus sueños están plagados de espasmos que sugieren que el horror dejó una marca indeleble en su alma. El exgendarme sabe que no habrá medallas para su acción, ni funerales de estado para sus compañeros caídos en 1900. La oscuridad, solo el olvido que acompaña a los secretos gubernamentales mejor guardados. La vigilancia gubernamental
mental se intensificó en los días posteriores, con helicópteros sobrevolando su propiedad a baja altura y hombres de traje oscuro preguntando por su paradero en la cantina del pueblo cercano. Bautista se mantuvo oculto en las sombras de su propia casa, observando cómo la burocracia del miedo intentaba rastrear las migajas de su intervención en la quebrada de Escoipe. Sabía que su cabeza tenía un precio para aquellos que querían mantener la mentira de la seguridad pública a cualquier costo humano imaginable en la provincia. Sin embargo, el cáncer avanzaba con una rapidez que hacía que cualquier amenaza externa pareciera secundaria, convirtiendo su propio cuerpo en el campo de batalla final de una guerra que ya había perdido hace mucho tiempo contra el destino y la edad. En la radio, las noticias hablaban de un sismo menor en la región de las montañas, una explicación conveniente para ocultar el colapso de la caverna y la desaparición de los registros biológicos. Bautista sonreía con sarcasmo mientras escuchaba las mentiras de los locutores, sabiendo que el mal aire seguía fluyendo por las grietas de la tierra, buscando nuevas víctimas que reclamar en su hambre eterna. La desconfianza de los lugareños crecía, alimentada por los susurros de los ancianos que veían en el cielo señales de una época de sombras que apenas comenzaba a manifestarse de nuevo en el norte. El veterano se sentía como un faro cuya luz se apagaba lentamente en medio de un océano de oscuridad que amenazaba con devorar todo lo que alguna vez amó y protegió. La última prueba de que la amenaza se había expandido fue el hallazgo de un pequeño capullo orgánico pegado al chasis de su propia camioneta, una semilla de horror que viajó con él. Al destruirlo con fuego, Bautista comprendió que la naturaleza del lobizón era mucho más invasiva de lo que imaginó, comportándose como un parásito biológico que utiliza cualquier medio para colonizar nuevos territorios urbanos. El miedo que sintió en ese momento fue mayor que el de la batalla final, al darse cuenta de que él mismo pudo haber sido el portador de la destrucción hacia su propia comunidad en Salta. El secreto ya no estaba solo en la montaña, estaba impregnado en la ropa, en los vehículos y en la memoria de cada persona que cruzó el límite prohibido. Bautista Sandoval se sentó frente a la ventana, mirando cómo el sol se ocultaba tras las cumbres de Salta, sabiendo que esta sería una de sus últimas noches como observador. Sus manos ya no temblaban por el miedo, sino por la fatiga de un guerrero que ha entregado todo para evitar que el infierno se desatara sobre los inocentes. En la distancia, un mugido largo y profundo rompió la calma de la tarde, un sonido que no provenía de un perro común, sino de algo que reclamaba su herencia. El anciano cerró los ojos, escuchando el eco de la advertencia que la tierra le lanzaba, comprendiendo que el ciclo de la sangre nunca termina, solo espera a que el próximo rastreador esté listo para enfrentar la oscuridad total de la sierra. Bautista Sandoval se acomoda en su vieja mecedora de mimbre mientras la luz del crepúsculo se filtra por las rendijas de la persiana, proyectando sombras alargadas que parecen dedos esqueléticos sobre el suelo de tierra. Siente que el cáncer ha dejado de ser una pinche enfermedad para convertirse en un inquilino con hambre, masticando sus pulmones con una paciencia que solo los depredadores más letales poseen en el monte. Sus manos, que alguna vez sostuvieron el destino de hombres y bestias, ahora apenas tienen fuerza para sostener la pluma con la que intenta dejar testimonio de la carnicería que presenció en las yungas. Sabe que su tiempo se mide en suspiros dolorosos, pero se niega a cerrar los ojos sin antes soltar la verdad que le ha quemado las entrañas durante más de 30 pinches años de soledad absoluta. El incendio en la cueva de la quebrada de Escoipe fue apenas una curita para una herida que ya se había infectado hasta los huesos de la misma tierra salteña. Bautista lo sabe porque el aroma a azufre y metal no ha desaparecido de su ropa, como si la esencia de esas abominaciones se hubiera filtrado en las fibras de su propia alma cansada. No se engaña pensando que el fuego purificó todo, pues en sus sueños más oscuros sigue viendo esos capullos latientes que se extendían por las grietas más profundas, inalcanzables para el fósforo blanco y la furia humana. La amenaza no fue eliminada, simplemente se replegó hacia los estratos más oscuros del subsuelo, esperando a que el mundo se olvidara de su existencia para volver a emerger con una fuerza biológica renovada y un hambre mucho más voraz. Las instituciones que alguna vez juró proteger han hecho un trabajo impecable borrando las huellas de su última incursión, reemplazando los informes de combate por simples comunicados sobre deslaves y sismos menores en la sierra. Bautista observa los helicópteros que patrullan el horizonte con una mezcla
mezcla de desprecio y lástima, sabiendo que los generales en sus despachos refrigerados no tienen la menor idea de la pinche pesadilla que están intentando ocultar bajo el cemento. El silencio militar es una forma de complicidad criminal que permite que el monstruo siga creciendo, alimentado por la negligencia de quienes prefieren la seguridad de un escritorio antes que la realidad de un rifle humeante. Los archivos están siendo destruidos, los testigos están siendo silenciados, pero la memoria de la sangre es algo que ningún burócrata del gobierno podrá borrar con un simple plumazo de autoridad oficial. Este relato no es una búsqueda de perdón ni un intento de convertirse en un héroe de pacotilla ante los ojos de una sociedad que ya no sabe lo que es el miedo verdadero. Bautista escribe estas líneas como una advertencia terminal, un fardo de responsabilidad histórica que debe pasar a alguien, mas antes de que el cáncer termine de apagar su lámpara personal. Sabe que las nuevas generaciones de gendarmes están desarmadas emocionalmente frente a lo que habita en las sombras, confiando demasiado en sus pinches juguetitos tecnológicos que no sirven para nada cuando la bestia te respira en el pescuezo. La lucha ya no es física para él, sino una batalla por la preservación de una verdad que es tan peligrosa como el veneno de una víbora cascabel en medio del desierto más árido y desolado del norte. Los dogos argentinos que lo acompañaron hasta el final fueron los únicos seres capaces de mirar a la maldad a los ojos sin parpadear, demostrando una nobleza que Bautista rara vez encontró en sus compañeros de uniforme. Al recordar a Moro y Luna, el anciano siente una opresión en el pecho que no tiene nada que ver con su enfermedad biológica, sino con la pérdida de la pureza instintiva. Esos perros blancos no pelearon por gloria o por un sueldo miserable, sino por un sentido de protección que trasciende la comprensión humana y que los llevó a sacrificar su propia integridad física. Bautista acaricia la cabeza del último de su estirpe, notando cómo el animal también parece cargar con el peso de los secretos que ambos guardan en el silencio de este rancho olvidado por la mano de Dios. La naturaleza de lo que enfrentó no tiene nada de místico ni de leyendas de fogata para asustar a los chamacos, sino que se trata de un error evolutivo palpable y sangriento. El lobizón es el resultado de una mutación que se alimenta de la genética humana para crear un depredador alfa que no debería existir en este plano de la realidad biológica. Bautista lo vio con sus propios ojos, la forma en que el tejido se regeneraba bajo el fuego y la fijeza de una inteligencia que no pertenece a este mundo moderno y racional. No es un espíritu del bosque, es una máquina biológica de matar que ha aprendido a ocultarse entre nosotros, utilizando el silencio institucional como su mejor camuflaje para seguir propagando su deformidad por toda la región montañosa de la hermosa Salta. El trastorno de estrés postraumático no es solo un diagnóstico en un papel amarillento, sino una lente a través de la cual Bautista observa cada sombra que se proyecta en la pared de su recámara, cada crujido de la madera, cada aullido lejano en la montaña, le dispara una descarga de adrenalina que su cuerpo ya no puede procesar sin romperse un poco más por dentro. Las visiones de los compañeros que fueron despedazados en 1994 regresan con una nitidez cinematográfica, obligándolo a revivir el olor a hierro y la sensación de las garras abriendo la carne. Se encuentra atrapado en un bucle temporal donde el pasado es más real que este presente de medicinas y hospitales, un estado de hipervigilancia que lo ha convertido en un extraño para su propia gente en el pueblo cercano. Salta sigue durmiendo una siesta eterna, ignorante de que los jóvenes que desaparecen en las cercanías de la quebrada de Escoipe no son víctimas de la delincuencia común ni de accidentes de montaña. Bautista escucha las noticias en la radio y siente una rabia impotente al ver cómo las familias lloran a sus muertos sin recibir nunca una explicación honesta por parte de las autoridades civiles. El ciclo de la sangre se está repitiendo frente a sus narices y él es el único que tiene las piezas del rompecabezas completo, aunque nadie quiera escucharlo por considerarlo un pinche viejo loco y acabado. La indiferencia social es el caldo de cultivo donde la bestia prospera, permitiendo que el territorio del miedo se expanda mientras la gente común prefiere mirar hacia otro lado para no perder su tranquilidad cotidiana. El exgendarme termina de escribir su última nota con una mano que ya casi no le pertenece, sintiendo que ha cumplido con el ritual de la confesión que su conciencia le exigía desde hace décadas. Se levanta de la silla con un esfuerzo sobrehumano, dirigiéndose hacia el rincón donde guarda su vieja escopeta, no para buscar una salida fácil, sino para estar listo para la última visita de la noche. Sabe que ellos vendrán por él, atraídos por el olor de la verdad que ha soltado al viento, y no piensa recibirlos con las manos vacías ni con el
corazón lleno de miedo, Bautista Sandoval se prepara para su enfrentamiento final con una calma que solo poseen los que ya lo han perdido todo y no tienen absolutamente nada que negociar con la pinche muerte. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo mortal en medio de la oscuridad. Bautista deja el papel sobre la mesa de madera, con la esperanza de que estas palabras lleguen a los ojos de alguien que tenga el valor de seguir el rastro que él ha dejado marcado en la tierra. La lucha no termina con su último suspiro, sino que se transfiere como una maldición o una bendición a quien decida no cerrar los ojos ante lo que habita en las sombras profundas. El legado del rastreador es ahora una advertencia que flota en el aire pesado de Salta, esperando ser reclamada pronto. Una visión del futuro se proyecta en la mente del veterano, mostrando una provincia de Salta devorada por la maleza y por criaturas que ya no tienen nada de humanas en su composición biológica. Ve las ciudades sitiadas por el miedo y a las instituciones colapsando bajo el peso de sus propias mentiras, mientras el lobizón original ríe desde la cima de la montaña más alta de la quebrada. Esta profecía no es el resultado de un delirio febril, sino la conclusión lógica de una cadena de negligencias y sacrificios inútiles que él mismo ayudó a construir durante su servicio activo. El destino de la región está sellado con la misma sangre que mancha sus manos, una marca indeleble que ninguna oración ni ninguna ley humana podrán borrar jamás de la memoria colectiva del norte argentino. La última frase que el anciano escribe es corta y contundente, una sentencia que resume toda una vida de vigilancia y horror en la frontera entre lo conocido y lo ancestralmente prohibido. Las palabras dicen que lo que los dogos le hicieron fue solo el comienzo de una deuda que la tierra todavía nos está cobrando con intereses de sangre y de silencio absoluto. Al soltar la pluma, siente que el aire finalmente entra en sus pulmones con una libertad que no conocía desde su juventud patrullando las yungas bajo la luz de la luna llena. La advertencia ha sido lanzada y el fardo pasado adelante, dejando que el destino decida si la humanidad merece una oportunidad o si el pinche bosque finalmente reclamará lo que es suyo por derecho biológico y ancestral.